¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas, ejemplo, en juego real, para descalcar sus tácticas en FC25. Este Leverkusen de Xabi Alonso es un equipo muy dinámico que tanto es bueno en transición con la llegada de los carrileros que son veloces, los mediapuntas por dentro, como también es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, pero sobre todo en el tercio rival es donde hacen unas posesiones un poco más largas y les gusta mucho acabar con centros desde los lados para que tanto carrilero de banda contraria como los mediocampistas y mediapuntas acaben llegando al área y rematando la ocasión de gol. Así que entrando a la formación, como podéis ver, la que vamos a utilizar es un 5-2-3, que es como se sitúa el equipo defensivamente, con la línea de 5 atrás, los dos pivotes por delante y esos tres con Wirtz y Terrier, que son como dos especies de mediapuntas defensivamente. Que después, cuando ya recupera el balón el Leverkusen, evoluciona un poco este sistema donde los carrileros, sobre todo Frimpong por derecha, gana muchísima altura y Grimaldo también gana altura, pero no tanta como Frimpong, y en muchas ocasiones Tapsoba es como si fuese un lateral derecho y Grimaldo el izquierdo, teniendo a Wirtz y Terrier ya por dentro con Boniface arriba. Edmond Tapsoba. Entrando a algunos de los movimientos más utilizados por este Bayer Leverkusen, en salida de balón, como os he comentado, lo que sucede en muchas ocasiones es que se puede ver como Tapsoba es el lateral derecho, Ta y Hincapié serían como los dos centrales del centro y Grimaldo está como lateral izquierdo. Frimpong gana un poquito más de altura para que no se forme esa línea de 5, sino una línea de 4 y distraer y distorsionar un poco las marcas del equipo rival y poder progresar por dentro con Xhaka Andrić y avanzar. Hincapié. Played to Xhaka. Tapsoba. Robert Andrić. Jeremy Frimpong. Andrić. Avanzando un poco más ya a la zona del centro del campo, cuando el balón ya está un poco más avanzado, algo que suelen hacer mucho es aprovechar los cambios de juego y la posición de sus carrileros. Y es que normalmente muchos equipos son defensas de 4 y por tanto la sorpresa de los carrileros no tienen marca y llegan completamente libres. Entonces aprovechan la figura de Xhaka, que es un jugador con muy buen pie y hace sus desplazamientos de lado a lado para que completamente solo llegue en este caso Frimpong, mientras el lateral está más pendiente de Terrier, que está en una zona más interior, y una vez recibe Frimpong ahí puede ya meter el centro o si cuando controla tiene la marca, encarar y en un mano a mano después poder sacar el centro. Otra de las cosas que hace mucho este Leverkusen, y aprovechando que es el equipo con más pases en el tercio rival, y es que les gusta hacer esas posesiones en la frontal del área rival, donde giran de lado a lado el balón hasta encontrar o a un carrilero, una vez han encontrado un pase filtrado por dentro, buscar al carrilero abierto y a partir de ahí sacar el centro para el remate de los compañeros. Plentiful. Xhaka. O en otras ocasiones simplemente ya filtran ese pase por dentro, igual recibe Wirtz o Terrier por dentro y ya tienen los desmarques de sus compañeros, sobre todo de Boniface, y le filtran por dentro para finalizar la jugada. Possession. Is there a goal to take the lead? Coming. Put them ahead. Fiat. And nicely over the top. Por lo tanto, las duplas tanto de Wirtz con Grimaldo como Terrier con Frimpong son claves a la hora de combinarse para distraer a la defensa rival, ya que tanto Wirtz con Grimaldo a veces recibe Wirtz por dentro y atrayendo a la defensa, sobre todo al lateral derecho, Grimaldo es el que rompe ahí el espacio y en ese 2 contra 1 se va completamente solo Grimaldo. It's a fast-paced, entertaining match. Here's how Bayer Leverkusen line up. Lucas Radetz. Como cuando Frimpong recibe, por ejemplo, por derecha abierto, puede hacer una pared con Terrier y hacer ese 2 contra 1 también contra el lateral rival para llegar a la línea de fondo. Jeremy Frimpong. Lovely
ball could be a chance. Y algo que también es importante y que hemos comentado también antes es que es el equipo que más centros hace en la Bundesliga y por tanto es un equipo que trata siempre de llegar por esas bandas para acabar centrando, y en muchas ocasiones lo que sucede es que el carrilero de banda contraria también entra al remate y puede llegar a ser el rematador y finalizador de la jugada. Andri. Florian Wirtz. Grimaldo. And players waiting in the centre. Y es que este Leverkusen no simplemente es un equipo que juega bien con balón, sino que es un equipo que, dado el sistema que tiene y los jugadores que tiene, las transiciones también son claves para ellos, ya que cuando consiguen esas transiciones, lo que tratan de buscar siempre es esa superioridad y esos carriles que rápidamente, sobre todo Frimpong, que es mucho más veloz, van al espacio y crean superioridad para finalizar las jugadas. A bit of care in possession wouldn't go amiss here. This is the Villarreal team. Yeah, when out of possession, it looks like a 5-2-3, which is quite defensive with the two holding midfielders. Entrando a las tácticas, en estilo de creación pondremos equilibrado porque es un equipo que tanto transiciones como posesiones largas son importantes, y en planteamiento defensivo lo pondremos en equilibrado. No queremos que sea una presión altísima porque realmente sí que son agresivos, pero si lo ponemos muy agresivo, al ser una línea de 5 y un 2-3, va a quedar todo con mucho espacio, van a tirar la línea muy alta y va a haber muchos huecos, por tanto importante poner 50. Y entrando a los roles de los futbolistas, como podéis ver, esta sería la plasmada sin balón y esta sería con balón. Así que empezando con Radecki le pondremos guardameta defensivo, que es lo que tiene, no vamos a tocar nada, es el central. En Jonathan Tah dejaremos en defensa porque va a estar fijado ahí en el centro y queremos que fije posición, con hincapié también defensa, pero equilibrado. ¿Equilibrado para qué? Para que sea un poquito más agresivo, ya que no es el del centro y a veces los de los lados salen a la presión. A Tapsole le pondremos defensa con toque defensivo, importante defensivo. ¿Por qué? Porque como hemos comentado, en algunas ocasiones él se adelanta un poco más, cae en esa zona de lateral derecho y por tanto con defensa con toque va a tener mucho más movimiento. A Grimaldo le dejaremos en carrilero equilibrado, importante carrilero, y no ponerle otro rol, ya que queremos que también avance y progrese en ataque, pero no esté tan alto como Frimpong, que a Frimpong le pondremos de carrilero ofensivo y equilibrado, porque a él sí que lo queremos mucho más adelantado, pero lo hemos puesto en equilibrado y no en ofensivo porque si no estaría demasiado arriba y no defendería prácticamente. A Andrix le hemos puesto contención y defensivo por derecha, y es el que va a estar siempre mucho más fijo por delante de los tres centrales y va a ser el que está fijo. En cambio, Xhaka va a ser pivote organizador defensivo. ¿Por qué? Porque es el que tiene mucha más movilidad y el que va a estar constantemente dando salida de balón. De hecho, en algunas ocasiones se puede ver como Xhaka juega en la derecha y Andrich en izquierda, pero siempre es Xhaka el que está ofreciéndose y moviéndose para recibir el balón. A Wirtz lo dejaremos de extremo interior equilibrado, queremos que esté por una zona interior y reciba ahí entre líneas para ofrecerse en el pase. Y a Terrier extremo interior y ofensivo. ¿Por qué ofensivo? Porque Terrier normalmente está mucho más pegado a Boniface y no baja tanto a recibir. En cambio, Wirtz sí que baja mucho más a recibir, por tanto, con equilibrado conseguimos que baje un poco más y reciba más balón. Con finalmente Boniface, delantero móvil ofensivo, porque es un delantero que no está fijo en el centro, sino que en muchas ocasiones se puede ver cómo cae a los lados para desmarcarse y ofrecer una salida y un desmarque para sus compañeros. Así que, como podéis ver en pantalla, esta sería la primera táctica que hemos hecho, con el código en pantalla y en la descripción que os voy a poner los dos códigos de las dos tácticas, porque no solo vamos a tener una, sino vamos a tener dos. Y es que en este vídeo hemos creado dos tácticas. ¿Por qué? Porque algo que también se puede ver mucho en este Leverkusen de Xabi Alonso es la posición de Grimaldo en zonas interiores. Por tanto, lo que hemos hecho en esta segunda táctica solo son dos ajustes respecto a la anterior, y es que a Grimaldo le hemos puesto lateral invertido. ¿Por qué? Porque queremos que sea un jugador que esté por dentro en algunas ocasiones y Wirtz esté abierto, ya que a veces se producen estos cambios de posición entre el uno y el otro en momentos de partido determinados y por tanto así tendréis una alternativa para jugar. Y es que los movimientos más habituales cuando se producen estos cambios de posición entre Grimaldo y Wirtz es que cuando están tocando tienen ya a Wirtz completamente abierto cambiándose la posición con Grimaldo, y una vez recibe Wirtz abierto lo que sucede es que Grimaldo le rompe por dentro
para hacer ese 2 contra 1 con el lateral y poder llegar línea de fondo y finalizar jugada o centrar el balón. From here. Florian Wirtz. That's not a bad ball. Possible opportunity. Y en otras ocasiones, otra jugada que se produce mucho cuando Grimaldo está por dentro es que genera superioridad en el centro del campo y cuando lo encuentran a él junto con Xhaka y Andrić, lo que sucede es que después pueden encontrar pases filtrados, sobre todo para Terrer, Boniface, mucho más fácilmente y después progresar por derecha y finalizar jugada. Now with Tapsoba. Granit Xhaka. Grimaldo. It's with Martin Terrier. Así que, como podéis ver en pantalla, este sería el código de la táctica número 2, que simplemente sería para este cambio con Grimaldo dentro y Wirtz abierto, pero en la descripción también lo tendréis escrito para que lo podáis copiar. Así que hasta aquí el vídeo del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.